Sí, ahí está. Acuérdese que ya también vamos a celebrar nuestro aniversario, gracias a Dios, cumplimos 4 años. Ya no me acordaba de esa profecía que nos lanzaron, que no nos daban ni un año. Nos dijeron, esa iglesia no dura ni un año sin nosotros. No sé, que desaparece. Ah, usted sí se acuerda, hermanita, usted estaba presente, sí, sí es cierto. Y nos dijeron, y mire, falso profeta resultó porque ya llevamos 4. No hemos sido nosotros, nunca nos vamos a jactar de que somos nosotros. De hecho, dice Primera de Samuel 7, Ebenezer, hasta aquí nos ha acompañado el Señor, haciendo en referencia al profeta Samuel a no hemos llegado nosotros, ha sido siempre Él, su gracia, su mano. Entonces, no nos jactemos, demos gracias a Dios. Ya el domingo, cuando estemos en el discipulado en la mañana, ya organizamos bien, va a ser de a convivencia, terminamos el servicio y convivimos, ya nos ponemos de acuerdo quién trae comida, quién trae desechable, quién trae refrescos, quién trae tortillas, etcétera. El domingo en el discipulado nos ponemos de acuerdo, nos anotamos, nos quedamos aquí al final, ponemos las mesas, comemos, convivimos un ratito. ¿Cuándo va a ser eso? ¿El próximo qué? 3 de febrero, conste. Deuteronomio 6:4. Vamos a pasar ahora sí ya la palabra. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Seguimos estudiando acerca de la Trinidad. Es el segundo apartado acerca de la Trinidad. Le voy a poner aquí DT, doctrina, la doctrina de la Trinidad. Hoy vamos a ver sus errores e implicaciones doctrinales. Entonces, la misma cita que la semana pasada. ¿Por qué estamos hablando de la doctrina de la Trinidad si hablábamos de neumatología? Porque hace un par de clases entendimos que el Espíritu Santo es una persona, pero no cualquier persona. ¿Cuál persona? La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Diga amén. Cada vez que usted escuche afirmaciones como el Espíritu Santo es Dios, como Cristo es Dios, usted y yo tenemos que decir amén, amén. Eso es una verdad. Eso es una verdad sobre la cual está fundamentada mi fe. No nada más es decir amén. Vamos a comer frijoles, amén. No, ahí sí no se dice amén. Pero cuando hablamos acerca de una verdad doctrinal, sí es amén con todo nuestro corazón. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a orar. No comencemos sin orar, sin decirle gracias Dios por este tiempo en el cual nos permite escuchar, escudriñar su palabra, aprender de ella, para hacernos a la imagen de Cristo. Ya hemos entendido un poco acerca de su Santísima Trinidad, pero no queremos quedarnos solamente con un poco, Señor, queremos ir a más profundo, queremos remar más adentro, bogar mar adentro, dice tu palabra. Señor, te rogamos que no solamente quede en conocimiento en nuestra mente, sino que baje al corazón y verdaderamente lo pongamos por obra, el ser como Cristo. Siempre que sea nuestra oración, nuestro deseo al escuchar cualquier enseñanza, al leer la Escritura, a renovar la mente, que siempre sea con el fin de ser como Cristo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Dios. En el tema anterior, por él les recuerdo, estábamos hablando de la Trinidad porque entendimos que el Espíritu Santo es Dios. Lo dejé para este momento porque anteriormente hablamos ya de teología, también ya hablamos acerca de cristología. Por eso es que lo dejamos a después de neumatología, para no tener que estar yendo y viniendo sin saber de qué hablamos. Y en el tema anterior presentamos y respaldamos escrituralmente las 3 proposiciones básicas que sustentan la doctrina de la Trinidad. La primera, acuérdese, Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios,
hay un solo Dios. ¿Se acuerda que hicimos aquí un gráfico? Vimos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo. Entonces Dios es tres personas. Cada persona es plenamente Dios. Ya entendimos cuando hablamos de teología los atributos de Dios, que Dios tiene obviamente. Cuando hablamos de cristología vimos que Cristo tiene esos atributos. Ya hablamos que el Espíritu Santo tiene esos atributos. Y concluimos que si tuviéramos nada más esas dos premisas, tendríamos tres dioses. Pero nos falta la tercera premisa: hay un solo Dios. Fue lo que vimos la clase pasada. En este tema vamos a ver las implicaciones que surgen de la doctrina trinitaria, así como los errores que han salido de manera inherente al negar alguna de estas tres afirmaciones. Cuando usted niega que Dios es tres personas, que hay un solo Dios o que cada persona es plenamente Dios, empiezan a salir errores trinitarios. Es lo que vamos a ver. Se han presentado este tipo de errores a lo largo de la historia de la iglesia. Anteriormente estos errores, algunos ya los hemos estudiado más a fondo, así que solamente vamos a ver un repaso. Comenzamos entonces. ¿Cuáles son los errores en la doctrina de la Trinidad? Hay al menos tres. El primero, el modalismo. Sí, un poquito. Creo que me falta pila o no sé. ¿No? Vamos a cambiar este. El modalismo. Cuando estudiamos acerca de cristología nos metimos más acerca de quién es el heresiarca, o vaya, quién fue el primer promotor del modalismo, de en qué año salieron, el concilio que lo refutó, etcétera. Ahorita no nos vamos a meter tanto, solamente tenemos que recordar qué dice el modalismo. El modalismo dice que sí, que hay un solo Dios, pero que no son tres personas, que es la misma persona. Unas veces se presenta como Padre, otras veces se presenta como Hijo, otras veces se presenta como Espíritu Santo, y que como según tiene varios modos de presentarse, por eso se le llamó el modalismo. Esta herejía ha sido enseñada en distintas épocas de la iglesia. Dice que Dios no es tres personas, sino que solamente es una persona que aparece de diferentes modos, que en el Antiguo Testamento se apareció en el modo de Padre, que en los evangelios se aparece en el modo de Jesucristo, que después de Pentecostés se aparece en el modo de Espíritu Santo. El modalismo es muy atractivo para poder conciliar la idea de la Trinidad, porque pareciera y dijeras, sí, mira, tiene razón, ya no hay ningún problema. Si es cierto, hay un solo Dios, si es Padre, si es Hijo, si es Espíritu Santo, pero es que a veces se presentaba así, a veces se presentaba así, a veces se presentaba así. El modalismo echas mano de pasajes como Juan 10:30. Vamos a Juan 10:30. Ahora, ¿por qué quedaron tan lejos? Se fueron muy para atrás. El modalismo se apoya en citas sacadas de contexto como Juan 10:30 y Juan 14:9. Vamos a leerlas rápidamente. Acuérdese, el modalismo es que Dios se presenta de diferentes modos, lo cual no es bíblico. Pero aquí dice en Juan 10:30, y de hecho esta cita la vimos, ya estudiamos, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. ¿Ya ven cómo es la misma persona? Lo que pasa es que a veces se presenta como Hijo, a veces como Espíritu Santo, a veces como el Padre. Juan 14:9. Jesús les dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ya ves cómo es la misma persona. Lo que pasa es que a veces se aparece de un modo, a veces se aparece del otro. Estas citas están sacadas de contexto. De hecho, escuche ahí las enseñanzas del Evangelio de Juan, medianamente lo tocamos, pero ahí va a ampliar más todavía el contexto. Si nosotros entendemos el contexto, en la primera cita se refiere a propósito. Cuando dice el Padre y yo uno somos, ¿de qué estaba hablando? De las ovejas. ¿Qué dice? Las ovejas están en mi mano, y después dice, las ovejas están en mano de mi Padre y no se van a perder. Mi Padre y yo tenemos el mismo propósito. ¿Cuál es? Cuidar a que las ovejas no se pierdan. Entonces no estaba hablando de que son la misma persona o el mismo ser. Y en Juan 14:9 se refiere a que son uno en carácter. Cuando tú conoces a Cristo,
entonces sí puedes decir que conoces al Padre. Pero si no conoces a Cristo, nunca vas a conocer el carácter del Padre. Ya, fácilmente se derriban estas falacias. La debilidad fatal del modalismo es que debe de negar la relación personal de la Trinidad, relación que abunda en las Escrituras, o debe de argumentar que son ilusiones, y esto nos haría que tuviéramos pasajes ficticios. Vaya, ¿a qué me refiero? ¿Se acuerda que la semana pasada vimos el pasaje de Mateo 3, donde Jesús fue bautizado? ¿Quién estaba en el bautismo de Jesús? Las tres personas de la Trinidad. Pero como son el mismo, entonces este pasaje es ficticio, no estuvieron los tres. Entonces, ahí es donde pierde toda su fuerza el modalismo, y no es el único. Hay muchos pasajes donde encontramos la Trinidad, muchas maneras de relacionarse la Trinidad con el ser humano, y entonces se pierde porque son uno supuestamente. La idea, por ejemplo, del Hijo o del Espíritu Santo intercediendo se pierde por completo. Lo más trágico del modalismo es que se pierde por completo la doctrina de la expiación. ¿Qué es la expiación? Que Cristo murió por nosotros, pero ¿quién lo envió? Entonces, si Él es el mismo Padre y Él mismo se envió, no se pudo enviar. Entonces, en otras palabras, si el modalismo es real, tú y yo no somos salvos. Entonces, por eso es que el modalismo no va como tal. La segunda herejía, también la estudiamos un poquito, es el arrianismo. Y esta tiene otra, ahorita la vemos de una vez. ¿Qué es el arrianismo? Deriva de Arrio, un obispo en Alejandría que murió en el año 336, que sus enseñanzas fueron condenadas en el 325, es decir, 11 años antes de que muriera ya había sido condenado como hereje. ¿Qué enseñaba Arrio? Arrio enseñaba que Dios Padre creó en un momento determinado de la eternidad a Dios Hijo. Antes de ese tiempo el Hijo no era real, ni tampoco el Espíritu Santo. Esto lo tomó de los griegos. ¿Se acuerda que ya lo hemos visto? Los griegos creían en el demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? ¿Ha escuchado la frase el padre tiempo? Pues viene de los griegos. Cronos, el padre de los titanes, fue el que creó a los dioses. Cronos se hace a un lado y deja que los dioses empiecen a crear y todo. Entonces es prácticamente la misma idea. Arrio decía, Dios siempre ha sido Dios. Y antes de que creara el mundo, entre el mundo y en la eternidad y crear el mundo, creó al Hijo y al Espíritu Santo, y ellos ya crearon el mundo. ¿Eso dice la Escritura? No, de hecho no sé de cuál fumaba Arrio, ¿verdad? Sí, estaba más loco. Siquiera el modalismo tiene una que otra cita, pero Arrio no sé de cuál fumaba. Según esto, el Hijo sí es un ser celestial, y que existió antes de que existiera el mundo, y es mayor que cualquier otra criatura, pero es menor a Dios. Entonces ya no tendríamos la perfecta divinidad de Cristo. ¿Se acuerda que lo vimos? Por eso es que no creemos en el arrianismo. Los arrianos dependen fuertemente de los pasajes que llaman a Cristo unigénito. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Y se apoyan en Colosenses 1:15. Vamos a Colosenses 1:15. Ya lo tenemos, Colosenses 1:15. Los arrianos se apoyan y dicen, como es su Hijo unigénito y como es su Hijo primogénito, quiere decir que Dios lo creó en un determinado momento de la eternidad pasada. No quieren decir eso estos pasajes. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿el qué? El prototokos de la creación. ¿Alguien se acuerda lo que significa el prototokos? ¿El qué?
Primogénito, sí, bueno, así se traduce. ¿Alguien se acuerda qué significa primogénito? Lo vimos cuando estudiamos cristología para tirar este tipo de herejías. El primogénito en la cultura judía era al que se le daba la potestad de todo de lo que era dueño el Padre. Entonces, una vez que Cristo es el primogénito de la creación, no está diciendo que fue el primero en ser creado, sino que Cristo tiene la potestad, el dominio, el poder sobre toda la creación de su Padre. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? Si no, puede regresar y estudiarlo. Por eso es que lo estamos viendo ahorita, para que medianamente recuerde, y si no, puede regresar y refrescar ese tipo de enseñanzas. Además, en los textos que nos habla de unigénito, se refutan, pues estos textos no se refieren a que Cristo desciende del Padre, sino a la posición única de Cristo como hijo de Dios. Aquí, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿En el mismo sentido que Cristo? No. Nosotros somos hijos de Dios, pero no tenemos la misma naturaleza divina que Cristo tiene. Cuando dice el unigénito, está hablando de que es su hijo de la misma esencia y de la misma naturaleza, no de que fue el primer hijo creado. ¿Sale? ¿Si vamos bien? Además, esta enseñanza se ve claramente impactada por la fuerza de pasajes donde se ve que claramente Cristo es completa y plenamente Dios. Lo estudiamos en cristología. No podemos decir que Cristo fue creado, porque uno de los atributos de la deidad es ¿qué? Eternidad. ¿Sí se acuerdan? Entonces no podría ser un ser creado. Afirmar que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre excluye otra falsa doctrina que se relaciona con Arrio, que es el subordinacionismo. Subordinacionismo, de subordinación. ¿Qué es el subordinacionismo? Es una doctrina que también fue rechazada en el Concilio de Nicea, que dice que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han sido siempre desde la eternidad, pero que el mayor de esos dioses es el Padre, y que ya Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también son dioses, también han sido de toda la eternidad, pero son un poquito menos Dios que el Padre. Entonces, por consecuencia, ¿cuántos dioses tendríamos? Entonces, ¿esto es real? No, tampoco. Ya hemos entendido la doctrina de la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Esto no da. El tercero, triteísmo, que vimos la semana pasada. El triteísmo. Este niega la tercera premisa, niega que hay un solo Dios. Es una manera o una salida fácil para reconciliar la Trinidad, negar que hay un solo Dios, es decir, que tenemos tres dioses. Se llama triteísmo. Ha sido sostenida por muy pocos grupos en la iglesia en la historia. Prácticamente no encuentras grupos que tengan esta doctrina del triteísmo. ¿Por qué no creemos en el triteísmo? Primero, porque no es bíblico, obviamente. Si no, no podemos llegarnos por nuestras emociones. Segundo, porque sería confuso para los creyentes. Por ejemplo, estamos en la oración y yo le voy a orar al Padre porque a mí me cae mejor. Yo voy a orar al Hijo porque yo como que me llevo mejor con el Hijo. Novatos, yo le oro al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde quedaría la unidad esencial de Dios si tenemos tres dioses? Toda unidad en el mundo, en el universo se perdería. Ahora, ningún grupo moderno, en la actualidad nadie aboga por el triteísmo. Es una doctrina que casi no llegó a nuestros días, o no llegó. Pero muchos grupos cristianos, tal vez sin intención, se inclinan a nociones triteístas. ¿A qué me refiero? A que reconocen la personalidad distinta del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero rara vez se percatan de la unidad de Dios como un ser indivisible. Me explico. ¿Cuántas veces, por qué cree que oramos? Que mi oración me gusta empezarla con Espíritu Santo, gracias por traernos aquí. Porque muchas veces no reconocemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, y nada más llegamos y Señor y Dios, acuérdate,
Tenemos un Dios en 3 personas y ya lo vimos, el Espíritu Santo es el encargado de movernos en la oración. ¿A quién oramos? El Espíritu Santo se mueve en nuestro corazón en la oración. ¿A quién oramos? Al Padre. ¿En el nombre de quién oramos? ¿Por qué? Porque sin los méritos de Cristo no tenemos nada. Entonces tenga cuidado de no tener esa noción de que tenemos un Dios trino y nada más decir, pues mi Padre, el Dios Padre, y dejar de lado el orar en el nombre de Cristo, de reconocer que es el Espíritu Santo quien nos lleva a hacer todo. No estoy diciendo que sea triteísta, pero muchas veces se nos olvida. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ok, vamos a ver entonces las implicaciones de la Trinidad. Tengamos cuidado con esos errores. ¿Cuáles son las implicaciones de la Trinidad? Si decimos que cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y que cada persona comparte y participa de todos los atributos de Dios, surge una pregunta: ¿qué diferencia hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues el nombre, bueno, sí, aparte. Sí, pues uno es Padre, otro Hijo, otro Espíritu Santo. Escriba. Las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones primarias a relacionarse con el mundo. Las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones primarias a relacionarse con el mundo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, siempre habla, ¿se acuerda que esto ya se lo había dicho un poquito? Cada vez que nosotros encontramos a Dios relacionándose con el mundo, encontramos que es la Trinidad completa relacionándose con el mundo. Entendemos o encontramos al menos 2 ejemplos: la creación y la redención. Son los 2 más grandes ejemplos. A esto se le conoce como economía de la Trinidad. Esta es la economía de la Trinidad. ¿Cómo? ¿La Trinidad tiene dinero? No. En el griego antiguo la palabra oikos, de donde viene economía, significa orden de actividades. Vaya, ¿qué funciones realiza la Trinidad? Eso es lo que significa economía de la Trinidad. La ordenación de actividades. La economía de la Trinidad nos dice la manera diferente en que las 3 personas de la Trinidad se relacionan con el mundo y que se han relacionado entre ellas por la eternidad. En la creación, por ejemplo, vemos que el Padre habla la palabra, el Hijo ejecuta la palabra y el Espíritu Santo habita esa palabra. La Trinidad completa se involucra en la creación. El Padre dice la palabra, el dabar, la palabra creadora, y hace que el universo exista. Pero fue el Hijo, el Verbo eterno, quien realiza los decretos creativos. Juan 1:3. Si vamos bien, apágame esa cháchara, como que no nos deja oír bien, y ponemos el porque como que no se oye bien, ¿no? No importa, ya grabo la mitad ahí, la mitad acá. No importa, ya grabo la mitad ahí, la mitad acá. Juan 1:13. 1:3, perdón. Ya cortamos ahí, ya lo uno con este otro. Mutealo nada más, ya, quítala. Juan 1:3.
Cualquier duda puede levantar su mano si no estamos entendiendo. No son temas sencillos, son temas complicados. ¿Qué implicaciones tiene la doctrina trinitaria? La primera, la economía de la Trinidad, la manera en que se relacionan con el mundo. Cada vez que vemos a Dios relacionándose con el mundo, se relacionan las tres personas. El primer ejemplo es la creación. En Génesis 1 vemos que dice, y dijo el Padre, bueno, dijo Dios hagas eso, dijo Dios hagas esto, pero en Juan 1:3, por ejemplo, vemos que es el Hijo quien habita, quien ejecuta lo que el Padre habla. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando aquí Juan? Del Verbo, de Cristo. No está hablando de Dios Padre. ¿De quién está hablando? De Dios Hijo. El Padre en Génesis habla, y en Juan, ya cuando está más amplia la revelación, Dios nos deja ver que el Hijo ejecuta esa palabra. Colosenses 1:16. Nada más tiene una cita, pastor, y es de un libro que no es doctrinal. Bueno, entonces vamos a Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Porque en Cristo, en Él, el contexto nos habla de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado, ¿qué dice? Por medio de Él y para Él. Oiga, pero en Génesis dice que el Padre fue quien dijo, hágase esto, y aquí, porque se relaciona la Trinidad en la creación. Y Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Y el Espíritu Santo también estuvo activo, pero en una manera diferente. Dice Génesis 1:2 que el Espíritu se movía, habitaba para darle seguridad a esa palabra ejecutada. Sustentó y manifestó la presencia de Dios. En la redención es lo mismo. El Padre planeó la redención, el Hijo obedeció y ejecutó la redención, y el Espíritu Santo aplica los méritos de Cristo en la redención. Y eso lo vimos en neumatología, ¿sí se acuerda? Y vimos un poquito también en soteriología, y lo vimos también hace no mucho en neumatología. El Padre planeó la redención, Gálatas 4:4. No vaya, otra cita que nos dice que el Padre planeó la redención es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces Dios amó, Dios envió, Dios planeó. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. El Hijo obedeció al Padre y ejecutó la redención. Juan 6:38. Juan 6:38. ¿Ya lo tenemos? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Lo acabamos de leer, enviar a su Hijo a salvarnos. Y Hebreos 10 del 5 al 7. Estas son las dos más grandes obras en las cuales Dios se relaciona con nosotros. Otra, se lo acabo de decir, la oración. Dios se relaciona con el mundo, en específico con su iglesia en la oración. El Espíritu Santo nos mueve a orar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Nuevamente vemos que la Trinidad está involucrada.
Hebreos 10 del 5 al 7 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De qué habla? De la encarnación. Está diciendo, lo primero, los sacrificios de animales nunca fueron suficientes, por eso preparaste mi encarnación. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está hablando el Hijo, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo de mí, hablando de la profecía mesiánica de Isaías 53. Y el Padre y el Hijo envían el Espíritu a que aplique la redención. Juan 14, 26 y Juan 16, 7. Como por ejemplo, ¿qué aplica? Nosotros podemos nacer de nuevo por nuestros propios medios. Hay que nacer del agua y del... ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo entonces? Entonces, el Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Al igual con la santificación, al igual con la glorificación, al igual con la justificación, todos los méritos redentivos, toda la soteriología, ¿quién la aplica? El Espíritu Santo a nuestras vidas. Juan 14, 26 dice: mas el Espíritu Santo, el Paracletos, a quien mi Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre, hasta ahí nada más. Y Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes, mas cuando me vaya, ¿qué dice? Lo enviaré. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, quiero que ponga mucha atención, porque aquí viene donde empieza lo bueno. El Padre no vino y murió por nuestros pecados, tampoco el Espíritu Santo. Fue el Hijo el que murió por nuestros pecados. El Espíritu Santo lleva a término la obra que planeó el Padre y que ejecutó el Hijo. Así podemos decir que el papel del Padre en la creación y en la redención es planear, dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Esto tiene mucho sentido porque muestra que el Padre y el Hijo se relacionan como nos relacionamos Padre e Hijo aquí en el mundo, en una familia humana. La segunda implicación es igualdad, de hecho es con una mayúscula, ontológica, pero subordinación económica. Igualdad ontológica, subordinación económica. Para que lo entienda, escriba primero. Las tres personas de la Trinidad han existido, eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucho ojo. Las tres personas de la Trinidad han existido eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad existieron o han existido eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No crea que en la eternidad pasada el Padre era el Hijo era el Espíritu era el Padre, y como que no les gustó y después ya aquí en el tiempo se manifestó. No, siempre desde la eternidad y hasta la eternidad el Padre ha sido el Padre, el Hijo ha sido el Hijo, el Espíritu ha sido el Espíritu. Eso no tiene mucha dificultad. Lo que viene ya empieza un poquito más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas de la Trinidad asumen estos diferentes papeles para relacionarse con la creación y la redención? Vaya, ¿fue accidental? ¿Fue arbitrario? ¿Podría el Padre haber venido en lugar del Hijo a morir por los pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado al Padre para que muriera por los pecados y entonces enviar al Hijo para poner en práctica la redención? Vaya, ¿por qué tomaron esos papeles? ¿Por qué no entonces, por qué no dijeron, no, mejor yo el Espíritu Santo envió al Padre a morir y el Hijo que ejecute?
A ver. Decían en la, échese este trompo a la uña. ¿Verdad que no está tan fácil? Yo ni para el trompo era bueno, pero bueno. No pudieron haber cambiado los papeles. Por eso le dije al principio, las tres personas de la Trinidad han sido Padre, Hijo, Espíritu Santo, y siempre ha sido así. ¿Por qué? Por 4 motivos. Primero, porque la función de ordenar, dirigir, enviar es una función apropiada para un padre. Y Efesios 3, 14, 15, vamos a leerlo, dice que de nuestro Dios toma nombre toda familia en la tierra. ¿Qué significa? Que Dios no es padre porque nosotros los seres humanos somos padres. Nosotros los seres humanos tenemos orden en casa como padre, hijos y familia porque Dios tiene orden. No crea que es al revés. Es que Dios tiene orden porque la familia tiene orden. No, la familia tiene orden porque la Trinidad tiene orden. Vamos entonces a Efesios 3, 14 y 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, ¿qué? Toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cada familia es una representación de lo que está allá arriba. Obviamente una familia con un buen orden, y esto lo vamos a ver a partir de la próxima semana, y los que ya estuvieron con nosotros en la familia cimentada en Cristo, ya lo vimos, es uno de los primeros temas, que la Trinidad tiene orden, y la familia también tiene orden. Sí. ¿Quién es el orden en la familia? Cristo, el varón, la mujer y los hijos. Pero en mi casa mando yo, dice la esposa. Entonces tu familia no toma nombre de la familia de Dios. Tu familia no está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Tu familia está en desorden. Si en tu casa mandan tus hijos o en tu casa manda tu mujer, en tu casa no hay orden que debería de haber. Segundo, estamos bien hasta aquí. Recuerde, ¿por qué el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, el Espíritu Santo es Espíritu Santo? ¿Por qué el Padre no vino y envió y todo? Primero, porque del Padre toma nombre toda familia. La función de un padre es dirigir, ordenar, guiar, etcétera. Yo no llego a la casa y le digo: oigan, hijas, ¿qué quieren? ¿O qué, mañana iré a trabajar o qué hacemos? ¿De quién es esa función? Del Padre. Primer punto. Segundo punto, el papel obediente que va conforme, del hijo obediente, va conforme el Padre y revela, es apropiado al papel del hijo, el verbo, Filipenses 2, 5 al 11. Repito, el papel del obediente que obedece al envío del Padre es apropiado para el hijo. Lo voy a cambiar aquí, me hice bolas aquí, no lo había visto. Me sobraron letras. Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Qué se espera en una familia cristiana? Que los hijos obedezcan o desobedezcan a sus padres. Que los obedezcan. Es algo que vamos a ver también, y es algo que no es, no, en estos tiempos ya no es así, pastor. Pero es que la Biblia no se adapta a los tiempos se adaptan a la Biblia, porque el autor de la Biblia es eterno. El que mucha gente en estos tiempos deje que los hijos hagan, digan esto, lo otro, nosotros estamos basados ¿en qué? En la palabra de Dios, y lo mínimo que esperamos de nuestros hijos es obediencia. ¿Por qué? Porque el hijo obedeció al Padre. Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, y aquí podemos poner entre paréntesis, obedeció y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Hasta el 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más grande y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? Porque es para gloria de Dios Padre, porque el Hijo obedece fervientemente la voluntad de su Padre. Tercero,
Por analogía de relación, así como el Padre tiene una función y el Hijo tiene una función, concluimos que el papel del Espíritu Santo es adecuado a su relación con el Padre y con el Hijo. Y por último, ¿por qué es así? Eso lo pongo acá. Por un atributo que vimos que se llama, es al revés, inmutabilidad. ¿Qué significa? Que Dios no cambia, no ha cambiado nunca y no cambiará jamás. Siempre ha sido como es. En Él no hay sombra de variación, en Él no pasa ningún cambio, no pasan los años, y ese atributo ya no se acuerda, ni yo tampoco, vamos a escucharlo después, o vaya y busquen sus apuntes, lo vimos en los primeros clases de atributos de Dios. Ese atributo nos garantiza nuestra salvación, porque si Dios cambiara y dijera, no, ya me aburrí de los seres humanos, ya váyanse, ¿dónde estaríamos? Pero ese atributo nos habla de que Dios nunca ha cambiado, nunca va a cambiar, nunca cambiará. Eso significa que Él siempre ha sido así. Si Dios se reveló a sí mismo como Padre, Hijo, Espíritu Santo, es porque siempre ha existido como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos también concluir que la relación que tienen entre ellos en la eternidad, en la Trinidad es eterna, a partir de muchos versículos que hablan de la relación que tienen. Por ejemplo, Romanos 8:28. ¿Por qué sabemos que siempre han sido Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y por los 4 puntos que acabamos de ver. Y por ejemplo, muchos versículos como este. Perdón, 29. Porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? ¿Qué significa predestinación? Que desde antes de que creara el mundo ya tenía todo. Pero ¿para qué nos predestinó? Léale, sígale leyendo, ¿para ser como quién? Entonces significa que el Hijo ya era Hijo desde la eternidad. ¿Sí? ¿Sí hilamos? Cuando dice, a los que antes conoció los predestinó para ser como su Hijo, quiere decir que desde antes de que creara a ti y a mí, ya había tenido un plan, que fuéramos como su Hijo. ¡Oh, sorpresa! Quiere decir que entonces el Hijo siempre ha sido Hijo, donde ya tenía ese plan desde la eternidad. No crea que se le ocurrió aquí en el tiempo, Adán pecó y ahora ¿cómo le hago? Vamos a mover. Y no, eso ya estaba planeado hasta la caída. Dios siempre ha existido como 3 personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estas distinciones son esenciales para la naturaleza de Dios y no podría ser de otra manera. Finalmente, se puede decir, y ya hemos entendido, que no hay diferencias en divinidad, atributos o naturaleza entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y tiene los atributos de Dios. Las únicas distinciones que encontramos es la manera en que se relacionan entre ellos y con el mundo. Esta verdad se conoce como igualdad ontológica. La palabra onto significa ser, son iguales en su ser, pero subordinación económica, diferentes funciones. ¿Por qué la palabra subordinación? Ya lo vimos. Porque el Padre es quien planea, quien dice cómo se hace, quien envía, el Hijo obedece y ellos dos envían al Espíritu Santo. ¿Significa que son más Dios el Padre y el Hijo que el Espíritu Santo? No, significa que tienen un orden, que hasta en la Trinidad encontramos orden. Por eso es que en las familias donde no hay orden, donde la mujer, y lo vimos cuando hablamos del Dios machista, bueno, de que Dios no es machista, en Juan 8, les dije, vimos esta parte de las mujeres, dicen, no, es que ¿por qué me voy a sujetar? Y que, a ver, la misma Trinidad se sujetan entre ellos, siendo que son Dios, cuanto y más nosotros que somos criaturas y que obedecemos lo que Dios nos manda. ¿Sí estamos bien o no? ¿Vale? Entonces, es lo que significa igualdad ontológica. Son iguales en su ser, en naturaleza, en divinidad, en poder, en gloria, en majestad, pero son subordinados económicamente. Tienen
diferentes funciones. Juan 14, 28. Para los que le digan que Juan 14, 28 habla acerca de que el Padre es un Dios más grande que el Hijo, usted dígale, aunque se le queden viendo con cara de what, dígale no, ahí me habla de subordinación económica. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre, ¿qué dice? ¿Es más Dios que el Hijo? ¿Qué está reconociendo Cristo? Yo me sujeto. Mi Padre es mayor, yo me sujeto a Él. Él me dice, haz, y yo obedientemente digo, adelante, porque somos uno en propósito y voluntad. ¿Sí estamos bien? Otra manera de expresar esto de forma más sencilla es decir que la Trinidad son iguales en ser, pero que tienen diferentes funciones. Ambas partes de la frase son necesarias para la doctrina trinitaria. Si no tenemos igualdad ontológica, quiere decir que tenemos tres dioses. Ya lo vimos, no es cierto. Pero si no tenemos subordinación económica, no hay diferencia entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, y consecuentemente no tendríamos tres personas existiendo como Padre, Hijo, Espíritu Santo por la eternidad, y sería un rollo que nadie podría explicar si se han peleado por la eternidad por ver quién es Padre, quién es Hijo y eso no ha sido así. De hecho, eso se lo decía la semana pasada, es lo maravilloso del que nos haya creado y nos haya redimido. No nos necesitaba, siempre ha tenido perfecta comunión como Padre, Hijo, Espíritu Santo, y sin embargo nos creó y nos redimió para su gloria. Por eso es maravilloso. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Vamos a orar, cierre sus ojos. Ya después vuelve a escuchar el audio en su casa, lee los escritos que mandamos. No es un tema sencillo de asimilar. Siempre que hablo de la Trinidad, me gusta citar a Agustín de Hipona. Tienen un escrito, Agustín de Hipona. Obviamente es una alegoría, no es algo que sucedió realmente. Dice Agustín de Hipona que estaba preparando un sermón acerca de la Trinidad para su homilía dominical y no le cuadraban muchas cosas como nosotros. Pero es que, ¿y qué está pasando? Y que él iba caminando por la playa y que se encontró con un niño que quería vaciar el océano en una taza y que agarraba una taza y quería vaciar el océano a una jarra, y que le dice, ¿qué quieres hacer, niño? Dice, quiero llenar esta jarra con todo el océano, lo quiero llenar ahí. Que el niño, y Agustín de Hipona le dijo, eso que quieres hacer es imposible. El niño le contestó, lo que tú quieres hacer también es imposible. No quieras meter toda la mente y el consejo de Dios, que es infinito, en tu mente que es tan pequeña y estrecha. No se preocupe si ahorita de repente dice, híjole, aférrese como un ancla a esa verdad. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, somos trinitarios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Conforme usted renueve su mente, tenga comunión con Dios, siga caminando, esa verdad se va a ir anclando más y más y más en su vida. No sea como Agustín o como este niño que quiera vaciar de un jalón todo el mar en una pequeña jarra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a descansar en su gracia, en su amor, en su misericordia y a rogarle al Espíritu Santo que ya que nos ha traído esta enseñanza, que la afirme en nuestros corazones. Dile, Espíritu Santo, afirma esta enseñanza en mi corazón, que verdaderamente pueda yo vislumbrarte, verte, conocerte como un Dios trino. Hoy nos damos cuenta que tú te relacionas con nosotros como un Dios trino. Lo hiciste en la creación, lo hiciste en la redención. Lo haces cada vez que oramos, Señor. Déjanos verte y conocerte como ese Dios trino. No creer que tenemos tres dioses o tener favoritismo por alguna de las personas de la Trinidad. Todo lo contrario, entender perfectamente cuál es el orden con el cual tú te muestras. Y ya que estamos hablando de ello, Señor, permítenos imitar, llevar ese orden que tú has puesto también en nuestras familias, Padre. Tú tienes un orden siendo que son totalmente iguales en ser,
ninguno es más Dios que otro, y aún así se obedecen, se aman eternamente. Al igual nosotros, Señor, en nuestra familia, que haya orden, que haya sumisión, que haya obediencia por amor, Señor, es nuestra oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios.